El 6 de mayo de 1808 la corona de España cayó en manos de Napoleón, gracias por un lado a la habilidad política del emperador y por otro a la torpeza de los reyes españoles, tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII, que por entonces ostentaba la corona. Pero para comprender los acontecimientos que tuvieron lugar en Bayona en aquel mayo de 1808, debemos entender primero la difícil situación política, económica y social que vivía España a principios del siglo XIX. Carlos IV había iniciado su reinado a la par que se inicia la Revolución Francesa, es decir, en 1789. Por tanto, la revolución que se estaba dando en el país vecino tuvo una influencia fundamental en la política española. Para llevar a cabo los asuntos de gobierno, Carlos IV confió en el conde Floridablanca, quien tuvo una actitud de rechazo hacia las ideas revolucionarias que se estaban propagando por Francia. Para ello movilizó todos los medios disponibles, incluida la Inquisición, con el fin de evitar que esas ideas revolucionarias penetraran en España. Frente a esta política de Floridablanca se situaba el conde de Aranda y sus partidarios, quienes pretendían acceder al poder. En 1792, el fracaso de la política impulsada por Floridablanca llevó al rey a sustituirlo precisamente por Aranda, quien en un principio tuvo una actitud más conciliadora respecto a la Revolución Francesa. Sin embargo, la proclamación de la República Francesa en agosto de 1792 obligó a Aranda a endurecer las posturas con el país vecino. El triunfo de la revolución en Francia y las proclamas antiborbónicas que se lanzaban desde la recién proclamada República Francesa traspasaban las propias fronteras del país galo, extendiéndose hasta los Borbones españoles. Esto causó un gran temor en Carlos IV, cuya única idea a finales de 1792 era salvar la vida de su primo Luis XVI de Francia. Por ello, ante el cariz de los acontecimientos, en noviembre de 1792 el rey decidió sustituir a Aranda por un hombre que sería clave en la política española durante las 2 siguientes décadas, Manuel Godoy. Con tan solo 25 años de edad, Godoy se había convertido en el ministro universal y el favorito del rey. Para Carlos IV, Godoy suponía una tercera vía frente al partido de Floridablanca y el de Aranda. Sin embargo, el rápido ascenso le granjeó la animadversión de muchos sectores sociales y políticos, quienes le criticaban que su único mérito era la amistad con los reyes y en especial con la reina. En cuanto a la política exterior española a finales del siglo XVIII, esta se caracterizó por los continuos fracasos militares. Así, cuando en enero de 1793 la Convención guillotinó a Luis XVIII, España declaró la guerra a la República Francesa. La guerra terminó con derrota española y a partir de entonces se inició una alianza con Francia para enfrentarse a Inglaterra, con un resultado desastroso para las finanzas españolas. Mientras tanto, en el interior, la crisis económica derivada de las continuas guerras y el entorpecimiento del comercio con América por la acción de los ingleses provocó un enorme descontento social, protestas y motines. Las derrotas militares y los problemas internos provocaron la caída de Godoy en mayo de 1798. Su salida del gobierno fue solo temporal, pues tan solo 2 años después volvió a asumir el poder. Al igual que había ocurrido en su primera etapa de gobierno, en la segunda aparecieron una serie de opositores que ahora se reunieron en torno a la figura del príncipe de Fernando, quien a su vez sentía especial animadversión por el valido debido a la cercanía a sus padres los reyes. En este contexto de enfrentamiento entre el partido fernandino y Godoy se produjo lo que se ha hecho llamar el proceso del Escorial o conjura del Escorial. Así, el 29 de octubre de 1807 se interceptaron unos papeles de Fernando VII y sus partidarios. Un vasallo fiel, así se firma, que no se atreve a hablarme, me denuncia que el príncipe se prepara para levantar al pueblo contra nosotros. Ah, tenía razón Manuel Godoy. No hay más remedio que hacer justicia. ¿Qué vas a hacer, Carlos? Voy a prender al príncipe y hacer que registren sus papeles. Vos aquí, señor. ¿Qué escribías? Señor, mis trabajos. Ese libro que estoy traduciendo. Reunid todos los papeles que hay de esa mesa y llevadlos a mi cámara. ¿No veis que todo es una maniobra de mis enemigos? De los que os engañan. ¡Silencio! Capitán. Señor. Pondréis guardias en las habitaciones del príncipe, que quedará detenido en ellas. En ellos se recogía un elaborado plan con el que se pretendía arrestar a Godoy, destronar a Carlos IV y envenenar a la reina consorte. No se sabe si fue por informes facilitados por los franceses o quizá por investigaciones promovidas por el propio Godoy. Lo cierto es que la conjura fue descubierta y desbaratada. Se inició entonces un proceso en el Escorial, que es donde se encontraba la corte, contra los conjurados. Hemos nombrado juez para que hagas lo que creas mejor. Habla de una vez. Señor, nunca se han encontrado tantas pruebas de una conjura como en esta ocasión. El príncipe, cuando le he interrogado, ha confirmado todo. Fin. ¿Pero qué querían hacer? Señora, se proponían que el rey condenase a prisión perpetua al príncipe de la paz,
que alejase de la corte a vuestra majestad y que asociase al gobierno como si fuera otro rey, al príncipe de Asturias. El resultado del proceso se limitó a la expulsión de la corte de los nobles partidarios de Fernando. Mientras tanto, el príncipe de Asturias pidió perdón a sus padres y estos decidieron olvidar lo ocurrido. Señor, el príncipe no puede ser condenado. Se levantaría toda España contra nosotros. Anoche estuve con él en su cuarto varias horas, asustándole con la seguridad de que iban a condenarle a muerte. Cuando le convencí de ello, le hice escribir unas cartas a vuestras majestades pidiendo perdón. La conjura del Escorial tuvo dos consecuencias claras. La primera, que Fernando salió fortalecido de todo el revuelo al contar con el apoyo del pueblo, que se postuló siempre del lado del príncipe. Y otra, Napoleón obtuvo la prueba definitiva, si es que la necesitaba, sobre la enorme crisis en la que estaba sumida la corona española. Tan solo 2 días antes de descubrirse la conjura del Escorial, es decir, el 27 de octubre de 1807, Godoy firmaba con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, por el que ambos países decidieron la invasión de Portugal, la principal aliada de Inglaterra en el continente. Por ese tratado, Godoy daba permiso para que un contingente de tropas francesas atravesara la península para llegar a Portugal. Sin embargo, Napoleón tenía sus propios planes. La ocupación de Portugal por las tropas francesas fue bastante fácil y en apenas 2 meses ya habían entrado en Lisboa. Temiendo por sus vidas, la familia real portuguesa tomó un barco rumbo a América. Sin embargo, y a pesar de la fácil victoria, la entrada de tropas francesas en la península no se detuvo. Godoy, alarmado ante la situación, decidió salvar la vida de los monarcas y propuso el mismo plan que había llevado a cabo los portugueses, es decir, trasladar la familia real a América. La corte, los reyes y Godoy se marchan a América dentro de unas semanas. Esos eran los correos que iban a Andalucía. Los enviaba Godoy a preparar el viaje. Quieren obligar al príncipe a ir con ellos. Los planes de Godoy fueron vistos como una traición y los fernandinos reaccionaron con violencia. El resultado de todo esto fue el conocido como Motín de Aranjuez, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. El objetivo del motín no era otro que acabar con el poder de Godoy y provocar la abdicación de Carlos IV. Ante el cariz que estaban tomando el acontecimiento, el día 18 de marzo, Carlos IV firmaba un real decreto por el que destituía a Godoy de sus cargos. Esto apaciguó un poco los caldeados ánimos de los fernandinos, pero la tranquilidad duró poco, pues al día siguiente, el día 19 de marzo, Godoy fue descubierto, lo que provocó de nuevo la crispación de los fernandinos. Carlos IV, asustado ante tal violencia y temiendo que le ocurriera lo mismo que le había pasado a su primo Luis XVI unos años antes, decidió abdicar en su hijo Fernando, quien inició su primer reinado como Fernando VII. Unos días después, es decir, el día 23 de marzo de 1808, Murat, el cuñado de Napoleón, entró en Madrid y al día siguiente lo hacía el nuevo rey, Fernando VII. A partir de ese momento, Napoleón inicia una serie de maniobras políticas que tienen como fin último apoderarse de la corona española. Carlos IV, que había sido encerrado en palacio tras los sucesos de Aranjuez, temiendo por su vida, escribió una carta pidiendo ayuda a Napoleón. Este, a través de Murat, consiguió que Carlos IV declarase nula su abdicación del día 19 de marzo. Por otro lado, Napoleón, que jugaba a 2 bandas, envió a un agente, el general Savary, a España para negociar con Fernando. Con una habilidad increíble, Savary consiguió ejecutar los planes de Napoleón de una forma magistral. Como Fernando VII no había sido reconocido por Napoleón, Savary le convenció de que finalmente el emperador iba a mostrarle su apoyo y su reconocimiento a los derechos de la corona española. Además le dijo que el propio Napoleón viajaría hasta Madrid con tal fin. Savary convenció a Fernando y a su consejo que como buen gesto diplomático sería bueno que el propio Fernando saliera al encuentro de Napoleón a su llegada a España. Convencido, Fernando y su consejo salieron de Madrid al encuentro de Napoleón el día 10 de abril. Primero en Burgos y luego en Vitoria, Fernando se encontró con la desagradable noticia que Napoleón no se encontraba allí. Finalmente, el plan perfectamente ejecutado por los franceses, el día 20 de abril, Fernando llegó a Bayona. 10 días después de la llegada de Fernando, llegó su padre Carlos IV. Napoleón tenía donde quería a los Borbones españoles. En los días sucesivos, Napoleón comenzó a persuadir a padre e hijo por separado. Así, el día 5 de mayo, Carlos IV, a cambio de asilo y renta, se reafirmó en su decisión de considerar nula su abdicación del 19 de marzo de 1808 y cedía la corona española a Napoleón. Al día siguiente, Fernando, que no conocía la decisión tomada por sus padres, decidió devolver la corona a Carlos IV. De este modo magistral, Napoleón consiguió apoderarse de la corona de España, que a su vez la cedió a su hermano José, quien reinó en España como José I. Mientras los Borbones eran engañados por Napoleón en Bayona, el pueblo español se levantó en armas contra el invasor francés. El pistoletazo de salida fue el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808. Se inició así una larga guerra en la península ibérica contra la ocupación francesa.